Pues una vez más, un año más, nos encontramos en este evento Festival Concha de Luz sobre valores en la vida y en el arte. Y una vez más, el que yo llamo mi mecenas logístico, eso sí. Vicente Cervera Salinas, catedrático de Hispanoamericana aquí en la Universidad de Murcia, que ama tanto el arte, los valores, todo lo que significa belleza y cultura, que abre las puertas de lo que es su casa para que pueda extenderse a la mayor cantidad de público. Así que tenemos esa suerte y se lo agradecemos en primer lugar de todo corazón. En segundo lugar, y ya avanzando un poquito en lo que es este festival, recordarles que el nombre Concha de Luz viene de un hecho muy sencillo, aunque no está dedicado exclusivamente a mi madre, porque esto ha trascendido ya, pero sí que fue el pistoletazo de salida, en el momento que pues me hice consciente de la importancia de la transmisión de los valores en la vida a través de figuras que muchas veces pasan desapercibidas, son anónimas, como yo digo, no van a estar nunca en santorales ni en libros de historia, pero cuánta intrahistoria, aquello que Unamuno llamaba la intrahistoria, mueven a lo largo de generaciones, ¿verdad? Y uno no tiene más remedio que quitarse el sombrero y decir bravo por todo lo que han hecho, han aportado e incluso han callado, porque en el silencio a veces hay mensajes de gran sabiduría. Entonces, ese es el nombre que lleva Concha de Luz, y también se han otorgado premios Concha de Luz, y quiero seguir desarrollando esto, a personas cuya trayectoria sirve de ejemplo a la colectividad por algún motivo. Ese tipo de héroes anónimos que siempre aportan algo y a veces nos sorprende haber convivido tanto tiempo con alguien y no saber los valores que encerraba. Pues bien, desde este punto de vista, agradecerles su presencia en esta sala y desearles que pasen la mejor velada posible. A mi derecha, como ya les dije, don Vicente Cervera Salinas, que en un momento determinado de este acto va a hacer un análisis de 2 poemas de un libro que ha sido traducido al italiano, La Escalada y otros poemas, de una sensibilidad espiritual exquisita. Gracias. Y bueno, ahora ya, si está en sala Victoria Cava, la vamos a convocar para que junto con sus alumnos nos interprete unas canciones que ha preparado con ellos. Decir de Victoria Cava que es cantadora internacional de flamenco, es doctora en educación por la Universidad de Murcia, con sobresaliente cum laude. Ha sido nombrada doctora honoris causa, conjuntamente con una servidora, en la Universidad Pontificia Antonianum de Roma, por la Federación de Líderes Globales y Alta Inteligencia. Y también ha colaborado en el rodaje de la obra de García Lorca, La casa de Bernarda Alba, que la ha grabado una productora, una cineasta amiga nuestra, Marta Cora Castro, y lo que ha hecho Victoria ha sido cantar en determinados momentos de la obra en Granada, que ya se ha estrenado en Fuenvaqueros, y bueno, que va a recibir otro doctorado honoris causa próximamente en Madrid, por medio de CIESAR también. Bien, pues Victoria Cava, por favor, si puede acudir. Bueno, pues esta tarde para mí es una tarde muy especial,
A ver, Pablo, yo estoy acostumbrada en general pues a los conciertos, venimos, cantamos, pero claro, hoy es uno de los días más felices de mi vida, de verdad, porque me he traído, vamos, me emociono, he traído pues un pedacito de mi vida, de mi alma, que son pues mis niños, mis alumnos. Yo soy profesora ahora en el Colegio de Educación Especial, Eusebio Martínez, que es un colegio específico de educación especial. Y entonces yo hace ya años hice una tesis doctoral que lleva por título El flamenco como terapia para la educación especial, donde se pudo demostrar que el flamenco realmente es una terapia para los niños de educación especial, así como luego también con otras investigaciones se amplió a personas mayores y a otros colectivos. Cosas que se vieron en las que el flamenco ayudaba muchísimo, pues a los niños, por ejemplo, con autismo, había niños que no hablaban nada, y entonces por medio de intentar cantar llegaron a hablar. Había niños, me recuerdo, llevaban sondas nasogástricas, otros nasoyeyunales, no podían deglutir, y por medio del trabajo con los requisitos del lenguaje, por medio del flamenco, llegaron a comer primero con jeringuilla y después pasaron a la cucharilla. Todo ese trabajo se evaluó por diferentes personas del mundo, médicos, pintores, psiquiatras, psicólogos. Fue validada la tesis a nivel mundial, donde por medio de vídeos se vio que realmente funcionaba. Las conductas muy disruptivas, muy agresivas, se canalizaban por medio de los ritmos del flamenco también. Es decir, que el flamenco tiene un componente verbal y no verbal. Por ejemplo, ¿por qué una persona puede entender el flamenco y sentir algo si no habla el mismo idioma en el que estamos cantando? Pues porque dentro ya de la palabra de la semántica, la semiótica, sí. Entonces claro, dentro de lo que ya se está diciendo en la palabra hay un componente que es energético. Entonces claro, eso cuando tú lo estás cantando, lo estás interpretando a la persona, aunque no hable el mismo idioma, le está llegando. Además el flamenco tiene la gran ventaja de que canta a todas las letras del mundo, es decir, canta al amor, al dolor, a la felicidad, a la hambruna, a la guerra, a la paz, y además lo hace con un lirismo muy bonito, es decir, no hay lenguaje suave en ninguna parte, es todo muy lírico, muy bonito, todo eso ha quedado bien investigado, y entonces por eso puede actuar. Luego tiene también el componente el propio ya de la vestimenta, los avalorios. Luego también el flamenco ha nacido de la mezcla de las culturas. Es una persona, por ejemplo, de la India, ya le puede sonar suyo el flamenco, a una persona de África también, con los ritmos. ¿Por qué? Porque el flamenco lo podemos visualizar, como yo le explico a los niños, como un puzzle que se llama flamenco. Cada pieza es una cultura de la que estuvo en nuestro país, que tuvo, además del nacimiento fue en Andalucía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando escuchamos un giro, por ejemplo, en el flamenco, ¿a qué nos puede sonar? Pues ya suena un poco árabe. Realmente ese componente está. Luego, los ritmos y las percusiones, como hacemos en el cole, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, empezamos algo así. ¿Qué eran los máquinas del compás? Pues eran, por ejemplo, las personas negritas que venían y hacían escala en el puerto de Santa María, antes de ir a las plantaciones de tabaco, pues dejaron impregnadas esa sabiduría que ellos ya tenían y de ahí fue naciendo el flamenco. Entonces el flamenco, esta es una forma de devolverlo a la sociedad. ¿Cómo? Que sirva para algo, no solo por el ocio de escucharlo, que ya también es muy placentero, muy bonito, sino que sirva para algo, que sirva para la sociedad en la que tuvo lugar. Entonces, pues en el colegio pues trabajamos muchísimo con el flamenco, lo trabajamos todo, trabajamos el amor, trabajamos la pena, trabajamos la alegría, las expresiones. Luego también se hizo una investigación por medio de lo que conocen los niños, que son los emoticonos de los móviles hoy día. El emoticono contento, ¿verdad? El que está triste, el que llora. Entonces, eso se fue viendo como le poníamos una bulería y los niños no eran a lo mejor capaces de decirte si está sumamente contento o si está feliz, pero sí te eligen un emoticono. Y la bulería siempre coincidía que los niños siempre cogían o el contento o el que está feliz. Luego, cuando sonaba una seguidilla, ellos siempre marcaban que el emoticono no estaba triste o que lloraba. Entonces, claro, con eso vas viendo cómo realmente el flamenco se entiende por todos los humanos y además el flamenco nace del dolor, nace de lo primigenio del ser humano, que es el grito. Por lo tanto, nosotros hoy, como muestra de que el flamenco sirve como terapia para la educación especial,
y como didáctica, pues hemos preparado 2 canciones, ¿verdad? Sí. Hemos preparado una canción que va dedicada al colegio, y a la multiculturalidad y a la diversidad, y hemos preparado otra canción que se la quieren dedicar ellos ¿a quién? A los abuelos. Bravo. A los abuelos. Muy bueno. Porque trabajamos también en el cole, que es muy, muy importante y más hoy día, como está la sociedad, que se está perdiendo lo que es las familias, ¿verdad? Estamos ahora mismo en un momento de conflicto donde los niños tienen que entender el gran amor que hay que tener a las personas mayores, a sus abuelos por supuesto, pero el respeto a las personas mayores porque son el pilar de la sociedad que somos hoy y ellos son el futuro. Entonces tiene que haber ese equilibrio y en el colegio eso lo tenemos que trabajar. Y por medio del flamenco, puesto que el flamenco, como he dicho, hay cancioneros que reúnen todas las letras, toda la diversidad y todos los temas, pues hemos cogido 2 canciones y bueno, pues las vamos a interpretar con muchísimo cariño, ¿verdad? Sí. Pues para todos. Gracias. Muy bien. Bueno, nos vamos a presentar. Empecemos primero al artista Manuel, ¿verdad? Sí. ¿Quieres decirle algo? ¿Qué quieres decir? Me besito, me llamo Manuel. Manuel, ¿estás contento? Sí. Estoy contento. ¿Y tú cómo te llamas? Pablo. Pablo. ¿Quieres decir algo? Trabajar con eso sí todo el día. Todo el día es amor, de verdad son las personas más puras, con el corazón más grande, más noble del mundo, y yo puedo decir de verdad que tengo el mejor trabajo del Qué mundo, bien, sí. de verdad. Qué bonito, Victoria. ¿Y tú cómo te llamas? Yo Germán. Germán. ¿Qué más? ¿Y tú? Ainara. Y además esta mañana ha habido un festival donde han representado Esta una mañana obra, hemos estado Una obra. en la obra de teatro. han hecho una obra de teatro maravillosa también, que tienen que ir a ver, la verdad, luego lo decimos dónde es. Sí. En el Infanta Elena de Alcantarilla. Muy bien. ¿Qué día va a ser? ¿El día? 13 de diciembre. Eran todos La invitados. semana próxima. Quiero presentarte a mi amigo del cole. Sí, mi amigo Manuel, que de raza blanquita, que se canta que ni pa' qué, un pañuelo del nare, que son dignos de él. Esta es mi amiga Chico, su ojo baja, y dale vestido, siempre está cena, y todo lo compartimos. Que la escala y sabe su abre la noche que vale los si un día te viene a la hora del recreo, diga Fátima, una morita con arte, cuando tocas y que tiene un pañuelo de mujer, pero uno también. Desde mi amiga Alejandro, en una pista de raza, su parece un cubano, y la persona y la salsa, y nadie puede igualarlo. En la escuela son bailar, y saben social, aprender de los niños, que barrio Dime los profesores cuando nos pillan cantando o lo que
que parece que la flor de vida no Daniela, ella va a presentar su estrellita de rueda, una niña guapa que hay toda la escuela. Que la escuela la social, aprendamos de los niños, esto de cariño. Yo quiero que venga todo a mi cumpleaños, que se venga también mi amigo africano, que se llama Mustafa, con su pelito rizado y tan negrita su piel. El profesor de segundo dice que es diferente, la más del mundo, que aprender a quedarse y vivir todos juntos. La escuela sabe confiar, aprendamos de los niños, que bajemos a ver el respeto del cariño. Bueno, y ahora vamos a cantar la canción de qué? De abuelo. De la abuela, de la Vamos a abuela. felicitar a todos los abuelos Sí. del mundo, ¿verdad? Sí. Los abuelos y las abuelas. De abuelo. Ahí no sale. No salido. Esa la sabe muy bien. Falta una más. Falta una, cariño. Mi canción, aunque siempre me lloraba y me lloraba, me lloraba, me lloraba será. Cuántas veces para que te conozca y me quedara la alegría de verte que verdad. Y ese día que una mañana me despertara, no quiero tu cara, no quiero besar, quiero sentir, abuelo cada día, abuelo mira, vecino, abuelo mírame, que canso de ver tu beso en mi corazón. Abuelo mírame como vecino, por tus amigos, todo lo que encontré en ti, abuelo mírame, tu canción de ver tu beso en mi corazón, amor. Eres algo que a mí me guía, la alegría, me doy cuenta que me quieres de verdad. Poco a poco te va, pero yo sé que la idea solo quiere estar contigo, donde vayas a dejar. Ese día, siempre una mañana, me despertara, no quiero tu cara, no quiero pensar, quiero venir, una nostalgia, abuelo, mírame, vecino, mira tu camino, todo lo que tengo, abuelo, mírame, canción, te va a tener en mi corazón.
abuelo, mira mi destino, mira mi camino. Abuelo, mírame, yo soy un calzón, me liberta mi corazón. Abuelo, Mírame, mírame, me vestido, con mi dirección camino. Abuelo, mírame, yo soy un calzón, me liberta mi corazón. abuelo, Mírame, me vestido, con mi dirección camino. Me tengo de mi abuelo, mírame, yo soy un calzón, me liberta mi corazón. ¡Qué maravilla y qué maravilla! La verdad que estos niños no van a olvidar jamás este acto. Ni van a olvidar nunca su maestra. Ese momento. Yo quiero hacer otra. La siguiente más, y hacemos tú. Eso, se vale todo No, una sale más. el concierto completo. 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 Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Hacia ti. Todos somos artistas. Esta maestra más. Valores en la vida y en el arte. Ya lo hemos visto. La inclusión, la diversidad, el cariño, el respeto, las personas mayores, la familia. Hay tantas cosas que tener en cuenta, que mimar, que agradecer, que potenciar. Y a veces nos complicamos la vida por todo, nos peleamos con todo y no disfrutamos de nada. Así de tontos somos a veces los humanos. Pero cuando sabemos agradecer lo que tenemos y sabemos darnos cuenta de cuántas personas hay que no tienen esos privilegios, de verdad que podemos realmente sentirnos afortunados y decir, es que lo que hay en la vida no es solo para mí, es para compartir. Lo que yo pueda ayudar, lo que yo pueda hacer porque otra persona se sienta más feliz, más aliviada en su dolor, en lo que sea. Pues eso es lo que hace que la vida tenga sentido día a día. Todo lo demás, conforme vamos viendo lo que es la vida en sí, nos damos cuenta de lo que tiene un verdadero valor y de lo que no. Y eso seguramente están ustedes de acuerdo porque ya no tenemos 4 días, ya vamos viendo cositas. Muy bien, pues tenemos ahora una mujer también encantadora, que ella ha hecho de la música su vida, ella y su hermano, es María Victoria Casanova, Toya para los amigos. Bueno, ella es licenciada en la carrera de piano superior y también en la segunda carrera de pedagogía musical superior. Es cofundadora, junto con su hermano, de la Escuela de Música Clamo. Y dice ella, ¿y qué significan estas siglas? Pues significa que enseñamos clásico y moderno. Claro. Y a su vez, su hermano y ella dan clases de piano y de lenguaje musical en su escuela de música. Bueno, pues la vamos a invitar a que nos deleite con una pieza musical antes de que nuestro querido profesor nos hable de sus versos. Muchas gracias. ¿Quieres en la banqueta? ¿La banqueta? Sí, por favor. Muchísimas gracias por tan bonita presentación. Es la tuya. Querida Isabel, ¿Qué menos? un placer estar aquí un año más contigo y con todos vosotros. Muchas gracias. Muchos años más que sean. Voy a interpretar El lago de los cisnes del compositor romántico Tchaikovsky. Qué bien.
Bueno, pues no he dicho lo agradecida que estoy de ver caras muy queridas y algunas que llevaba tiempo sin ver. Tengo aquí a mi grupo de, ¿cómo se llama? El taller de creatividad de la Fundación La Caixa, con su profesora y todo, Irma Miralles y todos los demás compañeros. Es un gusto verlos aquí. Mi amiga Irel, Antonio. Bueno, nos honra con su presencia también la científica Rocío Álvarez de Cejín. Victoria, no sé si la has visto, Victoria Cava, porque ella tenía interés en verte. Y bueno, Rocío Álvarez ha sido muy galardonada como investigadora científica y de carrera, es increíble. Y luego pues tenemos a una cantidad de gente extraordinaria que no los puedo nombrar a todos, pero que en mi corazón, gracias de verdad, y vamos a seguir avanzando y disfrutando. Bueno, pues nos viene a continuación este caballero que tengo aquí a mi derecha. Tu amigo. Mi amigo, que es Vicente Cervera Salinas. Si alguna cualidad tiene Vicente, que tiene muchas, pero una de las sobresalientes es la de amigo, es la de la amistad, su corazón es un barco grande donde la amistad es realmente poderosa y fecunda. Muchas gracias, qué bonito. Qué metáfora, ¿eh? Ha salido sola, como la cosa verdadera. Bueno, es una figura destacada, como ya saben, en la Universidad de Murcia y en el panorama literario español. Es catedrático de literatura española en la Universidad de Murcia desde 2004, está especializado en literatura hispanoamericana. Y bueno, hay algunos datos importantes, como por ejemplo, pues que nació en Albacete, aunque yo creo que es ya más murciano que otra cosa, pero bueno, de donde uno nace eso siempre va, ¿verdad? En 1961. Cuando yo nací, Albacete y Murcia eran una provincia. Oye, yo lo estudié así, Claro. En 1961 se doctoró en la Universidad de Murcia con una tesis sobre la poesía de Luis Borges. En su trayectoria académica, pues decir que es profesor de literatura hispanoamericana aquí en la UMU, se convirtió en catedrático en 2004, ha sido director de la revista Cartáfilus, revista de investigación y crítica estética, y ha ocupado diversos cargos académicos y de gestión universitaria. Su labor investigadora se centra en poesía, ensayo y la literatura hispanoamericana comparada. Ha realizado estudios importantes sobre autores como Borges, Virgilio Piñera y la revista Sur. Ha dirigido varios proyectos de investigación. En cuanto a reconocimientos, recibió la tesis del Premio América de Poesía en 1993 y el Premio de Ensayo de la editorial Antropos por su obra La poesía y la idea, fragmentos de una vieja querella. En cuanto a su obra literaria, pues podemos mencionar De aurigas inmortales en el 93, La partitura 2001, El alma oblicua 2003, Escalada y otros poemas cuyo libro nos va a hablar ahora, 2010, y parte de su obra poética ha sido traducida a idiomas como el italiano, francés, portugués, búlgaro y húngaro. Con ustedes, Vicente Cervera Salinas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Yo me siento muy honrado y muy feliz porque antes ha dicho Isabel que esta es mi casa y es verdad. Yo soy profesor aquí en la Facultad de Letras desde hace muchísimos años y normalmente pues esta sala está consagrada a otros menesteres. Normalmente pues son reuniones de juntas de facultad, reuniones académicas, tesis doctorales, otro tipo de actividades, pero hoy haber abierto esta sala, las puertas de la Universidad de Murcia para Concha de Luz, para lo que significa, para esta acción social y cultural tan importante, para mí es un honor, porque realmente me siento, soy yo el agradecido, soy yo el agradecido por poder abrir las puertas para que otras dimensiones, ¿no?, de lo que es la cultura y la sociedad entren en la universidad. La universidad no es algo cerrado, no es un reducto cerrado donde estamos investigando y dando clase. Es algo y debe ser algo más abierto. Entonces yo sinceramente me siento muy honrado. Es la verdad.
Y bueno, ahora para presentar este libro, que bueno, voy a leer solamente 2 poemas, no voy a extender demasiado porque somos muchos, me voy a poner en el atril, que creo que me voy a sentir mejor leyendo desde el atril, si les parece, y María Victoria Toya me va a acompañar entre un poema y otro. Voy a leer un primer poema y el último de esta colección, que ahora voy a presentar brevemente. Entre uno y otro va a interpretar al piano una pieza de Mozart, el souvenir de Mozart. Pues me voy al atril. Bien, pues también es una gran satisfacción presentar y compartir con todos ustedes esta tarde un libro que ha sido muy recientemente traducido al italiano. Yo publiqué mi último libro, que se llama El sueño del leteo, y creo que el año pasado, en Concha de Luz, también leí un par de poemas de ese libro, pero en este año ha aparecido una traducción que me siento muy, la verdad que muy contento, porque es un estudio crítico y una traducción al italiano que realizó un alumno Erasmus, que vino a Murcia y yo le di clase de literatura de poesía hispanoamericana. Y este muchacho volvió a Italia, terminó sus estudios allí y empezó a hacer un máster, y cuando quiso dar con el tema, elegir un tema, lo que él eligió fue analizar y traducir mi poesía. Y bueno, pues el resultado de todo ello fue la traducción y posteriormente la edición del libro, que acabamos de presentar en Milán hace un mes. Y el título en español, como ha dicho Isabel, es Escalada y otros poemas. En italiano ha quedado como La Scalata e altre poesie. Y bueno, yo lo voy a leer el primer y el último poema de este libro en español, porque tampoco me atrevo a leerlo en italiano y no sé si en la sala hay alguien que lo quiera leer en italiano, pero en principio lo leo en español. Y bueno, lo que quiero comentar de este libro, Escalada y otros poemas, ya el título Escalada y otros poemas, quiere decir que el primer poema, Escalada, tiene mucha importancia. Y de alguna manera en este poema yo lo que he querido es reflejar esa noción tradicional, ese concepto clásico que es el del homo viator, el hombre en viaje, el hombre que transita, que viaja. De alguna manera también contiene la figura del peregrino, ¿no? Si nos ponemos en un plano, digamos, más espiritual. Y Escalada es un poema que escribí mirando hacia atrás, echando la vista atrás y queriendo recuperar algunos de los momentos, de los episodios importantes de mi vida, pero yo no hablo de sucesos concretos, los atraigo desde una perspectiva muy lírica, muy poética. Pero lo importante, creo, de este poema es que la visión del transcurso del tiempo, del devenir, ¿no?, de nuestra vida, hay un momento, por lo menos yo lo considero así, en el que uno, después de haber experimentado, vivido y interpretado, ¿no?, todo lo que se le va presentando en la vida, hay un momento en el que uno, como digo en el poema, se detiene. Yo digo, hinco el talón, después de tanto caminar, hinco el talón, me detengo, y entonces de pronto lo que mi inspiración me dijo cuando escribía el poema es que ese viaje a lo largo de la vida o de los años de mi vida en ese momento, que yo tendría entonces, no sé, unos 40 y pico o 50 años, en ese momento, cuando miré hacia atrás, me di cuenta de que no solamente había viajado en horizontal, sino que había estado escalando, había estado ascendiendo, y que de alguna manera creo que en nuestra vida, en todos, podemos ver algo parecido, algo semejante, ¿no? Y no nos damos cuenta del esfuerzo de vivir, ¿no?, lo que nos cuesta, ¿no?, de vivir. Es hermoso, pero también es duro. Y en esa dureza de la vida, en ese esfuerzo y en esa belleza, yo creo que al final esa mirada es una mirada que nos permite divisar, contemplar desde una altura. Y mirando desde una altura, desde una perspectiva, es cuando vemos quizá mejor todos los actos, podemos interpretarlos como una unidad. Borges, en un poema, yo he estudiado mucho la poesía de Borges, y hay un poema de Borges
que se llama Arte Poética, que dice: a veces, en las tardes, una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Y yo estoy muy de acuerdo con Borges. Y de alguna manera llevé esa idea de que la poesía y la vida quedaban reflejadas en esa mirada cuando uno se detiene y es capaz de contemplar y abstraer y reconocer que el viaje había sido una escalada. Pues para todos ustedes escalada. Avanzo instintiva, luego cabalmente. Descanso si mis pies se fatigaron en exceso o si latía en desmesura el corazón. Observo siempre cuanto brinda la arriera y madre natura, y de ella pretendo incorporar algún apunte a mi persona. Reposo cuando el sueño me reclama y dejo que me venza sin darme nunca por vencido. Si me asaltan los ladrones de mi paz, procuro ahuyentarlos con el don de la mirada. Intento que del trecho recorrido me acompañen las señales aprendidas y proyecto el tramo que me resta por hollar, obedeciendo a la ley de la materia y al mandato más robusto de la fe. Llevo en la cartera talismanes que aprendí ejercitando el arte de la memoria, un libro de mi padre, un poema de mi amiga, y siempre voy contigo en la andanza de mis pasos o en la percusión de los ecos y en la luz que todo irisa. Dejo que me asalte la canción si mi suelo forma arena. Cuando hay peñas, amortiguo con las suelas del equino, atento a los follajes que diviso. Entono versos cada vez que la sombra de la certeza deja al descubierto superficies de hondonadas y prosigo veloz en mi lentitud. No porto reloj de mi pulsera. Surco el tiempo con la escala de cada decisión. Al error le presento mis disculpas y le concedo al extraño el beneficio de la duda para no inclinar con su lastre las espaldas laceradas y no reconocerme solo en el reino de la culpa y sus fracasos. A menudo medito sobre el límite entre el centro y sus innumerables periferias, recibidas o nuevamente formuladas. Atajo el cinismo y la presión de la rutina con las palabras que instauran la fortaleza de lo desconocido o de lo eterno restaurado. Arranco algunos brotes del almendro en flor para regalar ramos de aromas efímeros y en el recuerdo permanentes. La distancia de lo andado nunca es mayor que el continente imaginario, y si lo fuere, será que el tiempo consumido había sido el otorgado, el necesario, el que la sabia mano sobre mí depositó. Otra imagen del mundo sobreviene sin que el sentido de lo hollado desfallezca. Escudriño las fauces del león y de la tórtola a boceto y isocronías, y aligero así cuanto se inclina a la caída, mudo u órfico, rico en tesoros de huellas vivas que manos ajadas me hacen observar, susurra alguna voz que ya debo detenerme. El viaje en espejo coincide entonces con la serie y el contraste de estaciones. Hinco el talón, miro en torno y advierto sorprendido que el camino era un ascenso y el viaje una escalada que permite recostarme en su penumbra vertical, donde distingo una constelación de brezo y piedras que un sol terrestre hace brillar.
Una constelación, no una constelación que no está en lo alto, sino que está abajo, hecha de brezo y de piedras. Eso es lo que quiero transmitir en este poema. Muchas gracias por su atención y ahora sí vamos a escuchar a Toya, a María Victoria, con esa interpretación musical de Mozart que va a dar paso al segundo y último poema que le he hecho. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias. Cuando venía yo esta tarde no sabía que iba a tener este acompañamiento, ha sido sobre la marcha. Le he dicho, ¿quieres interpretar una pieza? Y dice, sí, de Souvenir de Mozart. Y era muy apropiada, con un tono un poco melancólico, ¿verdad? A pesar de ser Mozart, que siempre es muy alegre, pero tenía un punto de melancolía. Gracias. Pues Ánfora es el poema con el que se cierra este libro, Escalada y otros poemas, y bueno, pues es un cierre que tiene que ver con esa imagen del ánfora. ¿Por qué el ánfora como metáfora para cerrar el libro? Porque en este poema yo intento transmitir desde una perspectiva también biográfica, autobiográfica, personal, lo que implica o lo que ha implicado en mi vida, yo creo que en todas, esta era, desde el punto de vista astrológico en la que vivimos, que es la era de Acuario. Vivimos en la era de Acuario. La era de Acuario pues, se supone que entró a finales de los años 60 aproximadamente del pasado siglo XX, y lo que comporta de alguna manera esta era es como el signo, ¿no? Es una era de aire. Es un signo de aire, aunque digamos Acuario parece que pensemos en el agua, pero es un signo de aire. Y como los signos de aire pues tienen esa vertiente de inspiración, de creación, de originalidad, de inteligencia, de una mirada independiente, es una era que se supone que debería traer muchos valores positivos, pero desgraciadamente no ha traído solamente esos valores, porque también implica confusión, ¿no? Es una era que también estamos al principio y hay una confusión, pero yo creo que esa confusión es lo que debemos progresivamente ir aclarando, y hay que hacer un esfuerzo, y yo creo que acciones como esta están en esa línea,
porque son acciones espirituales, artísticas. Yo a mis alumnos siempre les digo, si estuviéramos en una clase de juristas, de derecho, no podríamos hablar como hablamos, porque tendríamos que hablar desde un punto de vista muy subjetivo, ¿no? Muy individualizado. Pero estamos en una clase de arte, de literatura, de poesía, y yo creo que el lenguaje poético y el lenguaje musical y artístico, ¿no? Por extensión, nos une a todos. Cada uno puede pensar como quiera, puede tener su visión, su ideología, su mentalidad, su formación, su educación, pero el arte, la belleza y la espiritualidad nos unen. Y tenemos, yo al menos lo intento hacer, trabajar en esa línea, la línea de la armonía, de la concordia y de la unión. Y ánfora, pues yo empiezo diciendo que yo nací en la era del aire, porque nací justamente en esos ya lejanos, ¿no? Años 60 del pasado siglo. Y me siento identificado en la parte buena que tiene y también en la parte menos buena, ¿no? Pero esa parte menos buena es la que creo que tenemos de alguna manera la obligación o la necesidad de ir, como digo, aclarando, iluminando. La poesía es iluminación. Es otredad, como dice Octavio Paz. Pues para todos ustedes, no me quiero tampoco extender más porque somos muchos, ánfora con la que cierro mi intervención. Ánfora. Porque ánfora es el signo de Acuario. Es una ánfora que lo que derrama es aire. El agua y el aire. Ánfora. Nací en la era del aire, bien abrazado al lomo de su alado diapasón. Mensajera, vaticinio de fulgores y fracasos, desplegado espejo de mi condición. Me adentré por el pasaje de los sueños, caminé entre las tinieblas, deambulé por corredores taciturnos sumido en la tortura de olvidarme. Horadé la roca prieta, esperando la cálida estación en que afloraba el cristalino amparo de mi edad primera. Se irguió entonces la morada, donde la quimera es manantial. La música abrió el arco y emergió la ebriedad del glauco y del azul, la unción audaz. Así aprendí a ser distinto y uno. Siempre fueron arduos los comienzos, mas la constancia aclimató las especies trasplantadas. Mis pródigos deseos multiplicaron la canasta viva de los peces. En medio de resinas y de anhelos, la violencia me obligó a descabalgar, arrojado a la extrañeza, cercano a su rara majestad. Alguna vez mis dones fueron del signo diamantino de las brisas, y cuántas fueron las escaramuzas dictadas por la insania y la falsía. En el tránsito implacable de las constelaciones me reflejé. Fui testigo y cómplice, abogado de todos los diablos conocidos. Cuanto quise fue materia. Halló espacio cuanto imaginaba. Conjuré las luces de la creación al reunir las armonías. De un soplo arranqué el verbo y antes de languidecer descansé sin turbación bajo el ánfora de abiertos labios. Muy feliz de compartir estos versos, esta música, esta armonía con esta persona. Magistral. Bueno, gracias. Como siempre. Brillante y magnífico. Encantado. Bueno, desde luego que el viaje es casi la escala de Jacob, ¿no? Sí. Vislumbrando pues todas esas verdades que de pronto se abren ante nosotros, entre tanto palo de ciego como damos a veces, Claro. y de golpe
una revelación que nos hace entender Sí. muchas cosas Es que antes esto, quedaban oscuras. que lo he entendido perfectamente, Isabel, Es eso. es la poesía como revelación, por eso decía lo de Borges, ¿no? El espejo que nos revela nuestra propia cara, el arte, Claro. y la poesía es revelación, por eso es terapéutica, Totalmente. es terapéutica. Sí. Bueno, pues ya saben, el arte siempre tiene un papel terapéutico y hay que acudir a él. Bien nos lo ha dicho Victoria Cava y Claro. nos lo ha demostrado con sus alumnos. Por cierto, Victoria, aquí tenemos un diplomita para ti. Cuando quieras te pasas a recogerlo, aquí lo tenemos. Con mucho gusto te haremos entrega de él. Aquí está. Y Vicente, también te hacemos a ti entrega. Muy bien. ¿Cómo no? Tú tienes 2. Anda. Uno por cada poema. Que va por tu brillante participación, que es lo que les toca a todos. Gracias. Y bueno, va en papel y otro va en cartulina. Ajá. Y el otro dice así: la fundadora del Festival Internacional Concha de Luz, Isabel Ascensión García Miralles, una servidora, otorga el presente diploma honorífico a don Vicente Cervera Salinas como pilar logístico en la Universidad de Murcia del Festival Concha de Luz sobre valores en la Muchas vida. gracias, cariño. Gracias. Quisiera resaltar algo por lo que has dicho antes de amigo. Sí. Tú has dicho que te sentías muy honrado por poder facilitar Sí. este encuentro. Sí, este espacio. Y yo sé que lo dices de corazón Sí. porque tu esencia es la de compartir, de abrir puertas, de abrir caminos. Pero yo te voy a recordar algo que leí una vez. Dice que la amistad es un pacto entre iguales, es un pacto entre caballeros. Nadie considera al otro inferior, sino Exacto. que el uno se siente honrado con la presencia del uno y la otra, que soy yo, igualmente, Muy y bien. más aún. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues tenemos mi marido, que es un técnico muy importante de informática también, y profesor de inglés y editor, y yo no sé cuántas cosas más. Yo creo que es un genio, pero bueno, como es marido, parece que no pega mucho decirlo. Pues elaboró una preparación para el festival, que pegaba haberlo puesto al principio, pero bueno, se puede poner ahora para que recordemos un poco a las personas que están aquí participando y la esencia que nos están transmitiendo. Bajo el cielo de noviembre, la palabra se despierta. Llega a Murcia el festival Concha de Luz. Bajo el cielo de noviembre, palabras para recordar. Poetas, voces y canciones hacen la noche brillar. Concha de luz, encuentro del alma y del arte. La palabra se hace canto, la emoción parte del aire. El 26 nos reúne a las 7 de la tarde, el hemiciclo de letras vibra en valores y en arte. Isabel guía la llama, Vicente da luz al verso, Victoria eleva su canto, Toy al piano ilumina. David y Xavi armonizan, Amalia corcel de sol, José Ángel verso y nostalgia, Charo aporta su carisma, la noche vibra de amor. Concha de luz, encuentro del alma
vibra en valores y en arte. Me siento obligada y además es algo que surge con naturalidad, en este caso, el dedicar unas palabras a una persona muy querida que aunque estaba en México nos ha dejado antes de 2 meses, esas circunstancias extrañas que de pronto te dejan sin una persona y no entiendes cómo. Pero la enfermedad está ahí y la lección que nos da la vida es que el tiempo no es nuestro, es un misterio y vivimos en un eje del tiempo que se puede quebrar en cualquier momento y aunque nos sintamos propietarios de ese tiempo, no lo somos en realidad. No obstante, yo no sé ustedes qué piensan sobre la muerte y sobre las personas que se van, pero es que yo siento que en realidad no se van nunca y que cuando se ha acabado su estancia allí, pues es como que vibrara más fuerte su presencia porque forma parte ya de lugares intangibles donde no hay dominios que en realidad lo circunscriban de una manera pues digamos cortante, porque todo se convierte en una proyección de ese sentimiento y de esos momentos vividos. Me estoy refiriendo, y lo sabe muy bien nuestra querida Victoria Cava, a la doctora Janet Tiburcio Márquez, que en México era conocida por la doctora Eureka, por su genialidad. Realmente ella ha participado en cantidad de movimientos culturales y ha dejado un legado cultural inmenso en todos los rincones del planeta, desde China, Japón, India, Filipinas, Europa. Con ella coincidimos en la Universidad Pontificia Antonianum para recibir el doctorado honoris causa y tantos nombramientos y tantos honores como nos han sido concedidos por mediación de ella y de las organizaciones que ella dirigía. Sé que estas palabras de alguna manera están sirviéndole de honra a su trabajo y a su legado y me voy a permitir leer unos versos que me mandó en determinado momento, que estábamos participando en un evento a distancia y se titulaba Corazón al fuego. Ella se preguntaba, ¿quién lanzó mi corazón al fuego? Aprendo a confundirme con la noche y sus silencios, abrazando las historias resilientes del ayer, buscando tus ojos a las 3 de la mañana. Me sumerjo en los misterios y creo y dudo, recuerdos dogmáticos, argumentum ad veracundiam, viviendo la verdad que desconozco, muriendo en las falacias heredadas. Me aferro a lo que sé y recuerdo, tratando de anclarme en transparencias del hacer y creo y dudo, memorias tatuadas, no podrás recordar a los muertos. Si no te queda memoria, decías, y así dejo un lugar, al final de cada cosa, al final de cada día, buscando tu presencia poderosa, dudando lo que vivo. Te busco en mí. Te miro en él y me pregunto, ¿quién arrojó mi corazón al fuego? Bueno, pues gracias. Gracias. Ha sido una amiga muy querida hasta el final, por una razón, porque aunque hubiera muchos kilómetros de distancia y un océano por un medio, pues la verdad estaba siempre ahí y era una comunicación limpia, sincera, transparente. Siempre estábamos con ánimos de hacer cosas positivas, cuando te mueve el buen deseo de hacer cosas. Y eso es lo que decía Vicente, que nos une lo positivo, pues los buenos sentimientos, la bondad, el deseo de compartir. Todo eso va mucho más allá de la distancia y del tiempo y permanece para siempre, de verdad.
Y Victoria Cava, no sé si quieres decir alguna palabra en relación con esto, porque yo sé que también lo has sentido mucho, pero si quieres decirla, estás invitada. ¿Qué edad de esta chica? Pues a 42 o 43 años, ha dejado un niño de 7, muchas organizaciones culturales abiertas que están siguiendo su ejemplo. Victoria, sí, bienvenida porque tú y yo la hemos conocido y hemos vivido eso. Sí, pues qué decir de la doctora Janet. Perdona, Victoria, dale. Abre, sí, abre. Pues sí, realmente la doctora Janet pues, ha dejado una huella muy grande en nosotros, así como una herida muy profunda también con su pérdida. De hecho, sí que fue la semana pasada, realmente. Ella pues llevaba movimientos culturales a nivel mundial. Luchaba muchísimo por la familia, luchaba muchísimo por la cultura, por el arte, por los niños sobre todo. Y nada, pues todas estas cosas también, todos estos festivales nacen también de su mano, ¿verdad? Bueno, a ver, ella lo que ha hecho con el Festival Concha de Luz cuando lo conoció, que ya llevaba 10 años fundado por mí, lo que hizo fue apoyarlo a todos los niveles. Y entonces, otro agradecimiento más. Sí. ¿Cuántos años lleva Concha de Luz? Desde 2011. Ya llevamos, esta es la 15ª edición, la 15ª. ¿Sí? Pues nada, una persona que ha aportado muchísimo y que además nos ha dejado una enseñanza muy grande, y es que hasta el último momento luchó y hasta el último momento tuvo muchísima fe, sí. Y eso pues nos ayuda a los que estamos aquí, pues a tener fe. Tuvo una enfermedad, la maldita enfermedad. Y nada, pero como ella decía siempre, que las últimas cosas que me escribía, ella tenía mucha fe, tenía mucha luz y creía en que Dios, llámese cada uno como quiera, pues además creía muchísimo, creía también en todas las religiones. No tenía fronteras. No tenía fronteras, eso. En Dios en toda su... ¿no? Sí, lo que pasa es que Jesucristo para ella era su maestro. Y cuando pasaba todos los dolores, porque ese cáncer es que le producía líquido en el abdomen hasta 6 y 8 litros, que le tenían que extraer por paracentesis y eso era muy doloroso. Y dice, hoy he estado al límite y ya no podía más. Dice, cuando ya creía que iba a morir, dice, me escondí en los brazos de Jesús. Dice, querrás creer que desapareció el dolor. Yo me lo creo porque la mente y el poder del espíritu son tremendos. Muchas veces no los conocemos, el poder que tienen. Así es, una persona maravillosa y estamos con ella siempre. Y lo vamos a recordar siempre. Y para ti, este diploma, Victoria Cava, querida Victoria. Gracias, y lo hago extensivo, por supuesto, para tus alumnos. A mis niños, claro. Al Colegio de Educación Especial Eusebio Martínez, que tantas cosas hermosas hace por nuestros niños, por nuestra sociedad, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, pues nada, seguimos a continuación y viene ahora Toya, ¿no? Sí. ¿Toca a ti? Y luego ya te presento. Pues el proyecto Rumpelín, sí, claro. Que de Malú. A continuación voy a interpretar del libro de danzas españolas de Enrique Granados, la danza número 5, también conocida como la andaluza. Muchas gracias. ¿Está bien? Sí, muy bien.
Muchas gracias. Ahora, a continuación, voy a presentar a nuestra queridísima Isabel Ascensión Martínez Miralles, que, como todos ya sabréis y los que la conocéis, tiene una trayectoria profesional impresionante, de mucho esfuerzo, mucho trabajo detrás, mucho equipo por su parte de investigación, y aparte también los que la conocemos sabemos que es una admirable persona. Bueno. Entonces, es poeta y escritora, nacida en Murcia. Es además profesora y coach de vida. Es presidenta en España de 1000 Mentes por México y Federación de Líderes Globales y Alta Inteligencia. Embajadora del Fondo Mundial de Mujeres por Iberoamérica. Participa activamente en conferencias, charlas y encuentros culturales online a nivel internacional. Doctora honoris causa por varios organismos internacionales. Misionera de paz. Premio Magna Lux de Humanidades. Premio Gran Maestre de la Educación por el Colegio de Investigación y Docencia de Perú. Coordinadora para el continente europeo de la Unión Hispano-Mundial de Escritores. Ha sido incluida en el libro 50 Mujeres Memorables de Europa, coordinado por la doctora que acaba de mencionar, Janet Eureka. En 2011 creó el Festival Concha de Luz sobre valores en la vida y en el arte, que acumula una gran trayectoria en la conjunción de valores humanos, artísticos y musicales. En dicho festival han participado ponentes de la talla de Trinidad Herrero, Real Academia de Medicina, Antonio Botías, cronista oficial de Murcia, Juan Tomás Frutos, director de Servicios Informativos, Región de Murcia, doctora Núñez Delicado, investigación de la UCAM, doctor Vicente Cervera Salinas, catedrático de la UMU, Nuria Vidal, directora de Servicios Sociales 11, Victoria Cava, cantadora de flamenco, Amalia Flores, cantante polifacética, María Dolores Moreno, concertista de castañuelas, Toria Casanova, que soy yo, Pedro Antonio Garrigós, guitarrista, Manoli Mañoguil, cantautora, y un largo etcétera de importantes personalidades del mundo de la cultura y las artes. Su carrera sigue activa y cosechando numerosos reconocimientos a nivel mundial. Un merecido aplauso para... Como eso que dicen, si no vengo, qué rato que he pasado ahí, uy, cuánta cosa, todo eso lo he hecho yo, no sé, bueno, será verdad. Bueno, voy a leer un pequeño poema en relación con esto que hemos comentado, pues cómo el hombre está en esa búsqueda y en ese proceso, ¿verdad? El otro día coincidíamos Vicente y yo en que todos estamos en algún proceso. Por eso no podemos juzgar a nadie, ni porque haya años que haya pasado esto ni lo otro, no, porque esa persona también está haciendo su trabajo y está haciendo su escalada. Claro. y nosotros también. Bueno, este se titula Dos mundos. El hombre es un camino hacia dos mundos, hambre de eternidad que precipita, fe, esperanza, amor, bordes, aristas de una ilusión, espejo del absurdo. ¿Quién te dijera, humano, en lo profundo, del sueño de la noche que te cita, el verso que tu aliento necesita para ser inmortal, no vano y rudo? Que Dios viniera como madre en vilo, de noche, ceguedad del firmamento, a darte su verdad, claro pabilo, susurro que imposible se hace cierto, como valses de luz en un concierto. ¡Ay! Que amarrara tu vida
con su hilo. Yo quisiera hablarles un poquito sobre el concepto de paz de algunos grandes autores y lo voy a hacer lo más breve posible, lo más brevemente, porque nos quedan todavía grandes artistas para participar. Entonces yo les voy a dar una pequeña pincelada que nos va a gustar a todos, 3 visiones de la paz en la literatura universal. Y cómo no, vamos a empezar por Miguel de Cervantes, España, 1547 y 1616. El concepto universal de la paz para Cervantes es fundamentalmente la libertad y el bienestar moral. Él no fue un poeta lírico a la usanza ni en el sentido moderno, sino un narrador cuya visión de la paz se manifiesta a través de la libertad y la justicia moral dentro del orden civil. Para él, la verdadera paz individual y social está indisolublemente ligada a la posesión de la libertad, incluso por encima de la vida misma. Así nos dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Bueno, ya sabemos que esto pertenece a Don Quijote de la Mancha y es nuestro héroe universal. Yo creo que el español de por sí es Quijote, y si nos matan al Quijote, nos matan nuestra esencia, así que nos la matan de verdad. Al equiparar la libertad con la honra y al valorarla por encima de todos los tesoros, ¿qué está haciendo Cervantes? Pues establece que la paz, entendida como la serenidad del espíritu y el estado ideal de la sociedad, solo puede existir donde la libertad y la dignidad personal no son coartadas. La tiranía y la injusticia son, por definición, estados de guerra o de profunda inquietud e insatisfacción. Por eso siempre se dice que la paz empieza dentro de uno mismo. Cuando nuestro corazón y nuestra mente están en paz, ese es el preámbulo para todas las paces que vienen a continuación. Entorno, familia, sociedad, país, etc. Luego tenemos a otro de los grandes, que es Miguel Hernández, que como sabemos fue una víctima de esa dolorosa guerra civil que tuvimos. Y bueno, Miguel Hernández vivió de 1910 a 1942. Su concepto de paz tiene que ver con la reconciliación universal y con la exaltación de la vida. Todos sabemos cómo exaltaba el amor, la pasión, la fecundidad, el sexo, la naturaleza. Poeta marcado por la Guerra Civil Española, Hernández vivió y murió en el conflicto. Su concepto de paz es profundamente humanista, antibelicista y existencial. La paz no es solo el cese de la violencia, sino el retorno de la vida a su sentido natural, el amor, la tierra, la palabra y la fertilidad. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes, tristes armas, si no son las palabras. Cancionero y romancero de ausencias. Esta estrofa sintetiza su visión. La guerra es intrínsecamente triste. ¿Por qué? Porque desvía la energía humana del único propósito noble, que es el amor. La paz, en contraste, es la empresa que sí tiene como fin el amor. Además, el oponer las armas a las palabras establece que el camino universal hacia la paz pasa por el diálogo y la comunicación en lugar de la destrucción. Fíjense que muchas veces decimos cosas que parecen grandes verdades, pero también muy trilladas. Si se pierde el sentido, si se desemantiza, se desensibiliza el significado de lo que estamos diciendo, entonces es cuando perdemos el poder de la verdad que encierra. Y es que la palabra hoy día está siendo utilizada solamente para finalidades e intereses espúreos.
y pierde el verdadero significado para el que ha sido creada, que es para el entendimiento, para el consenso, para llegar a capítulos y centros donde la verdad de verdad pueda relucir, de verdad es una redundancia, pero que en este sentido nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando hablan los políticos, cuánta palabrería vana, aparentemente ingeniosilla, graciosilla, irónica, pero ¿a dónde conduce? Parece que va cada cual a ver cómo hace más rabiar al otro, en lugar de buscar términos de verdadero entendimiento. Y digo yo, cuando se lee un texto de palabra revelada desde arriba y dicen palabra de Dios, digo, ¿qué diferencia más grande hay entre la palabra de Dios y la palabra de los hombres, ¿no? Que está continuamente en ese proceso de cambio, y donde dije digo, digo Diego. Pero ahí vamos. Esperemos también crecer en ese sentido. Y luego tenemos el último autor cuyo concepto de paz vamos a ver es Rafael Alberti, que vivió de 1902 a 1999, y para él la paz es entendida como armonía cósmica y utopía luminosa. Es un poeta de la generación del 27, exiliado por la guerra. Alberti a menudo utiliza una imaginería que eleva la paz a una condición casi mística o utópica, un estado de perfecta armonía entre el ser humano y la naturaleza. Su paz es vibrante, luminosa y eternamente renovada. Paz, 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 paz luminosa, una vida de armonía sobre una tierra dichosa. Y paz sin fin, paz verdadera, paz que al alba se levante y a la noche no se muera. Poemas por la paz. La paz para Alberti es un estado de plenitud vital y permanente. El uso de la repetición y de adjetivos como luminosa y verdadera enfatiza que no se conforma con una tregua superficial. Su concepto universal de paz es una utopía activa que debe desafiar la oscuridad, por eso dice que no se muera, y abarcar toda la existencia, armonizando a la humanidad. Vida de armonía con el planeta, tierra dichosa. Y bueno, y luego ya, pues si nos avanzamos un poquito más y nos vamos a qué legado es el que nos deja el mensaje crístico dentro de nuestra cosmología cristiana, la paz es entendida como un don. Es un don que viene de arriba. Es un fruto del Espíritu Santo. Espíritus tenemos de muchas clases, espíritu de ira, de codicia, de guerra, pero cuando está el Espíritu Santo, es el equilibrio. Entonces, uno de los dones, aparte de la paciencia, la sabiduría, la alegría, es ese, la paz. La persona se siente en paz a pesar de que las circunstancias sean hostiles, sean adversas. Por eso nos entendía cómo los mártires podían estar siendo torturados y entregando su vida y estar dando gracias a Dios o con una sonrisa beatífica en los labios, ¿no? No es que no se habían tomado marihuana ni nada de eso, ¿no? Es que realmente el espíritu tiene muchas moradas y cuando se alcanza esa alta morada, pues se puede acceder a mundos realmente sublimes. En este sentido, me voy a permitir pues recordar la oración que San Francisco nos ha transmitido a lo largo de la historia y que es una belleza porque nos viene a decir que a pesar de que la paz es un don que viene de arriba, nosotros tenemos una parte activa. A Dios rogando y con el mazo dando, eso es muy, muy español y muy cristiano de verdad. Es decir, confío en que de arriba me ayuden, pero yo hago mi parte, no dejo de hacerla. Y por eso, esto es lo que nos toca a nosotros. Dice así, cuando tengamos una adversidad, nosotros tenemos que aportar la parte contraria para compensar la balanza. Donde haya odio, ponga yo, pues esto es. La oración por la paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda,
ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo la esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo la alegría. Maestro, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando es como se recibe, perdonando es como se es perdonado, y muriendo se resucita a la vida eterna. Bueno, pues esas son las palabras que desde estos grandes genios y desde la verdad de nuestros corazones compartimos esta tarde aquí. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a un poeta que es José Ángel Castillo Vicente. Él es un hombre de palabra sencilla, pero que ama el equilibrio y la armonía en el verso, la musicalidad. El primero de sus libros fue, adiós, Abuelos y Nietos, porque se arrancó a escribir una vez que ya había alcanzado la jubilación y había nacido su primer nieto. Y a partir de ahí, pues no ha parado de escribir. El que quiso bailar y nunca pudo. También es un bonito libro, que yo he leído hace poco. Sí. Bueno, Amalia, que queda ahora enseguida esa disculparía. Es un placer estar aquí. Debería haber más eventos como este. Imagino por qué, porque se habla de valores y eso es un concepto un tanto en excedencia en estos tiempos que corren. No todo es bonito, por desgracia, así debería ser. Un político casi contemporáneo que dijo que la única preocupación que tendrían los españoles en un futuro inmediato iba a ser cuidar de su tiempo libre, organizar su tiempo el ocio. O sea, claro, vemos que no es así, por desgracia, ojalá que yo hubiera aceptado. Pero tenemos ahora mismo que este tipo de festivales, de eventos y tal, pues son infinitamente necesarios, por eso que digo. Hay una parte importante que son el papel que juegan los músicos, los poetas, los que han de jugar, los músicos, los poetas, los artistas en general, que lo que harán será, de alguna manera, pues denunciando la injusticia, ejerciendo la solidaridad, de alguna forma darán los pasos adecuados para que el mundo se reconduzca y no vaya donde camina ahora mismo. Porque estamos fallando en lo principal. Mi primer libro sí fue Abuelos y Nietos. No, bueno, no que no sea cierto, Isabel es incapaz de decir una cosa que sí es cierta, pero el tema de que yo desarrollé un trabajo durante casi 50 años, y ahora estoy felizmente jubilado y dedicado a los nietos, entre otras cosas. Pero yo desarrollé un trabajo que me impedía absolutamente escribir. Yo escribía de joven, colaboraba hasta en la revista Griesas Alfonsinas, en tiempos en el instituto, pero tuve que dejarlo aquello porque yo no tenía tiempo ni para leer siquiera, cuanto menos para escribir. Y lo dejé 50 años porque había un sistema de prioridades en los cuales que la familia comiese, eran tiempos difíciles al principio, era lo principal. Entonces retomé el tema, claro, me había jubilado, porque antes era imposible. Y ahora es ahora y estoy casi un poco como antes, o sea que debo de alguna manera escribir de madrugada, casi todo lo que escribo. Y ya digo, son 1000 poemas. Hay como 8 libros ya perfectamente diferenciados, tengo otro acabado que sí que quiero publicar en breve, y que se llamará Oficio de Poeta, y ronda en torno a la poesía. Os leo un par de poemas, uno de ellos es alusivo a estas cosas que hablamos de que no estamos muy de acuerdo. Una de las cosas es la educación, yo lo veo en mis nietos, y me entristezco a veces de ver por dónde está la cosa. Eso es. Y no leen, una nieta de un poquito inferior, ya de edad ya lee, pero no lo logro. Y los colegios colaboran en poco, aunque tengan una cierta fama. Se puede decir nombres y tal. En este poema me refiero precisamente a estas paredes que nos acogen a la universidad. Y se llama Antiguallas. Qué hermoso es visitar los nobles claustros, las aulas centenarias de la universidad. Serena inteligencia ya en reposo. Pasear por sus patios, sus arcadas. Esos largos pasillos con murmullos de voces juveniles en embrión, de tantos catedráticos eméritos,
de innúmeros proyectos de futuro, de tantas esperanzas, de tantos desengaños. Es hermoso y es triste al mismo tiempo, porque sueños aparte se impone la verdad. Todos están ya muertos. Alumnos, profesores, esos versos de amor florecidos antaño tras sus muros, que dejaron su aroma envejecido impreso en los pupitres. Y esos libros de lenguas venerables, ahora desterradas por decreto, que antes fueran la cuna de nuestra educación. Muchas gracias. Yo creo pues, que ya el final no puede estar muy lejos. Entonces se refiere a mi propio tránsito, y se llama tránsito. Y más pronto que tarde partiré por caminos de acequias, entre cañas, saltando con el viento la cresta de las olas, en nuestro eterno viaje por lo desconocido, a ese lugar secreto donde cuentan que están todos aquellos que quisiste y dejaron aquí maltrecha tu alma. Si en plena juventud no fui capaz de encontrar el poema que anhelaba, en este breve tiempo, con este deterioro, será sueño imposible de alcanzar. Concédeme, Dios mío, un tránsito de luz incomparable, cargado como vengo de esa oscuridad. Gracias. Pues vamos muy justitos de tiempo, pues no sé. Pero te agradecemos muchísimo porque lo breve es bueno, dos veces bueno. Además, lo melodioso de tu verso y lo esencial que emana de él ya te retrata más allá de la cantidad. La esencia queda presente. Bueno, tenemos ahora a dos artistas cuya unión viene motivada por el amor a la música hindú y a India. Entonces, ellos son David Vasudeva y Xavi Granja, porque antes he dicho Granja y es Granja. No sé si lo digo bien. Un aplauso para ellos. Bueno, su música se basa en la meditación y los sonidos que nos van a aportar realmente pues mueven esferas dentro de nosotros a las que no estamos demasiado acostumbrados. María Victoria Casanova, tome usted. Muchísimas gracias. Miren qué bonito. Gracias. Claro, no lo sé. ¿Cómo se está tomando de verdad? Ese Ángel, aquí tengo el tuyo. Sí, se oye. Sí, sí. Bastante bien, ¿no? Parece. Sí, muy bien. Vale, muchas gracias, es un placer estar aquí. Muchas gracias, Isabel, Gracias a vosotros. por la labor que haces. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Venimos a compartir un poco, como decía Isabel, música de la India, que está muy vinculada a la música de la India. La espiritualidad y el arte, la poesía, están muy unidas. De hecho, podemos ver en las deidades de la India, podemos ver, por ejemplo, a Ganesa, que es un dios con cabeza de elefante, escribiendo el poema que le va narrando Vyasa. O podemos ver a Shiva con un damaru, que es un tambor, con el cual crea el mundo. O podemos ver a Krishna con una flauta, o podemos ver a Sarasvati con una vina, que es algo parecido al sitar que tiene Xavi. Bien, vamos a... Entonces, bueno, como bien decían, es esa unión de esas tres, de arte, de música, de espiritualidad, tienen un recorrido, hay una escalada, y también hay una meta. Y la meta en la tradición de la India es reconocer quiénes somos.
sea, los iluminados se les llama iluminados porque han visto la luz dentro de ellos, ¿no? Bien, vamos a hacer un primer tema que es un mantra que he creado con distintas cualidades de Dattatreya, que es una divinidad de la tradición de la India. Y bueno, Dattatreya es conocido por, es un Siddha Raya, que es el rey de los Siddhas. Los Siddhas son los seres perfectos. Un ser perfecto, aparte de lo dármico que es, de lo bien que hace las cosas, hace la labor que tiene que hacer, es un ejemplo, también ha visto eso que hay dentro de uno. Dattatreya dice, no soy feliz por lo que tengo, soy feliz por lo que soy. Bien, esto es vamos a poner una tambura que suena ahí en un altavoz. El tambur es el instrumento que suena en la India siempre, tanto en la música vinculado más con la espiritualidad o con otras músicas de la India, suele haber un tambura, que es un bordón continuo que hay siempre, que nos da el tono y que simboliza al mantra Om. Esa vibración constante que está en el universo, que no se oye, que no es perceptible al oído humano, pero que está ahí. De hecho, un astronauta dijo, lo que más me llamó de estar en el espacio fue haber escuchado una vibración que no sé de dónde procedía, pero ahí estaba. Eso es lo que los sabios de la India percibieron como el mantra Om. Shrim, Hrim, Klim, Glaum, Tram, Om Namo Bhagavate Dattatreya Namo Bhagavate Dattatreya Om Namo Bhagavate Dattatreya Namo Bhagavate Dattatreya Sri Guru Datta Sittaraya
Ayoni Yaya Sitaraya Sri Hrim Klim Klam Ram Om Namo Bhagavate Dattatreya Namo Dattatreya Namo Bhagavate Dattatreya Namo Bhagavate Dattatreya Sri Guru Datta Sitaraya Ayoni Yaya Sitaraya Sri Hrim Klim Klam Ram Bravo. Muchas gracias. Hoy es un día también muy especial porque tenemos la buena noticia hoy de estrenar nuestro primer disco. ¿Sí? A las 7 de la tarde se estrenamos. ¿Cómo explica Xavi cómo se puede hacer o quien quiera? Bueno, hoy a las 7 de la tarde también se ha publicado en una plataforma que se llama Bandcamp, pero en YouTube, que digamos que es el segundo buscador del mundo. Si buscáis por David Vasudeva y Xavi Ganyan, he publicado un disco de Drupa, ¿vale? Que es un estilo de música clásica de la India, muy meditativo, en el cual hemos estado unos meses trabajando y hemos decidido publicarlo hoy. Y casi aprovechamos era un gran momento, es los primeros conciertos que hacemos juntos y bueno, esperemos que quien quiera buscarlo. No está todavía editado físico, lógicamente, pero pues es un gustazo hacer un doblete. Muchas gracias a todos. Bien, vamos a cerrar con un tema que he compuesto a un poema de Isabel, de su poemario Concha de Luz. El tema concretamente que elegí fue Copla de la Concha entera. Madre mía. Sí. Concha de cascaruja,
y peladilla, concha de almíbar y turrón helado, concha de media corta y toquilla, concha del donativo arrebatado. Tren de afectos viajeros y hermanados, uno con otro y el otro con uno, en singular afán, voto sagrado de ver en el humano lo más puro, luna de miel, madura de membrillo, que aglutina puñuelos y mistela, delicado rumor, secreto brillo de la más preciada de tu tela. Cortijo de la paz y del regalo, sombra llena de pájaros cantores, acueducto de luz que en las amores y en los hilos perdidos del enfado, luna de miel madura de membrillo, que aglutina polluelos y mistelas, delicado rumor, secreto brillo de la más preciada de tu tela. Concha de luz, aroma de rosa y jazmín, concha de luz, alumbrase camino. Bravo. Y bueno, muchísimas gracias por esta maravilla que habéis versionado musicalmente de mis versos. Es una delicia, de verdad. Tocarte más que una rosa en el jardín del amor, con lo bonita que era, que pronto se deshojó. El querer con que soñaba, que desencanto sufrió. Rosa que yo cuidaba, que pronto se marchitó. Imagínense que tengo una rosa.
Gavilán, que con plumaje de palatre dorme un día, y ansioso buscabas nido de mi querer. Gavilán, vete a volar por otros cielos y deja mi nido, que desconocido levanta tu vuelo, que no te quiero ver. No es el que tú no me quieras la causa de mi amargura, es que sin saber quién eras, cometí la locura de quererte de veras. Abrí mi pecho a un cariño, cariño de ilusión, y no tengo más que pena y de coraje, dentro del corazón. Amalia Flores. Amalia Flores. Y rencor